Bueno, no voy a cuestionar la expresión sujeto activo, que merecería una discusión. Y lo voy a comenzar con un agradecimiento a una figura que falleció ayer y no sé, me daba ganas participar de esa emoción o actuar la emoción de la muerte de Julio Mujica. Y encontré una cita que es bastante inesperada, de algo que dijo hace unos años. Inesperada porque no es una cita moral, de bueno, creamos en la esperanza, avivemos las llamas de la juventud para volver a incendiar los palacios de las derechas. Es una frase que tiene una cierta picardía, como la que tenía Mujica, una cierta inocencia, y tiene algo que me gustaría pensar que es el desparpajo, no tiene solemnidad, y era una figura llena de frases así. La frase dice así: si Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, si Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, ¿por qué importa 28 millones de zapatos cada año? ¿Acaso somos un 100 pies? Ese remate siempre me conmovió, ¿no? Esa posibilidad es muy sencilla. Bueno, si somos 3,5 millones de habitantes, ¿por qué se importan cada año 28 millones de zapatos? Bueno, esto vaya. Están en las facultades también celebrar algún homenaje. ¿Qué es celebrar un homenaje? Celebrar un homenaje, tener el deseo de nombrar a alguien, sentir que ese nombre tiene un valor, sentir que nombrando ese nombre nombramos un deseo, un sueño, una posición, un tono. A mí me gustaba mucho el tono que tenía Mujica. Era un tono campechano, y como ustedes ven, ¿somos acaso un 100 pies? Esa frase. Bueno, tal vez comenzar con un homenaje me ubica en este lugar. Voy a presentar como 5 o 6 cuestiones. La primera se llama la clase muerta. Y no es una metáfora de esta circunstancia, porque bueno, en muchos sentidos, este espacio, tal vez habría que volver a pensar si el espacio del hall no es el espacio donde puede pasar otra cosa. La clase muerta es una obra de teatro de un dramaturgo polaco que se llama Tadeusz Kantor. La primera puesta fue en el año 75 y la pueden ver en YouTube. Hay distintas versiones de la puesta, pero básicamente todas tienen esta característica: entran al aula vejeces, entran personajes de muchos años, cargando cada uno un maniquí con una figura de un joven. Están todos vestidos de negro, es impresionante. Si quieren mirarlo ahora, ponen Tadeusz Kantor, la clase muerta, y van a aparecer algunos. Están todos de negro, gente grande, con un maniquí, con una figura de la juventud. Y la clase transcurre así, transcurre con muy pocas palabras. De hecho, cuando se dio en Buenos Aires, se dio en polaco y uno sin saber la lengua entendía la clase.
Hay unos bancos largos, están todos sentados, de pronto aparecen los maniquíes, cambia el color, y hay algo de una gran tristeza, ¿no? Algo deshabitado, algo que ocurrió y que ya no ocurre, algo robotizado, algo muerto, la clase muerta. Bueno, recomiendo esa idea de haber habitado las clases, de haber habitado las aulas, porque sería el aula muerta, el aula ya sin vida, o el aula que es todo, sería un aula que es todo, ¿cuál es esa palabra? Todo recuerdo, toda nostalgia, todo lo oído. Se extrañan las aulas, la clase muerta es la clase que no tiene vida, o la clase que tuvo vida y ya no la tiene. Esto se llama Notas para un manifiesto. No estamos aquí para enseñar lo que hay que enseñar. No hay nada más que enseñar. Estamos aquí porque necesitamos incendiar el sentido común. Esta podría ser una premisa para pensar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que está en juego enseñar? ¿Hay algo para enseñar? ¿O se trata de desaprender el sentido común? ¿Se puede enseñar a pensar? ¿Está en juego el problema del pensar? ¿En qué consiste pensar? No hay nada que enseñar, es una premisa muy audaz, no hay algo para enseñar, no hay nada para enseñar. ¿Qué es lo que hay para hacer? Esa es una frase que está cansada también de las enseñanzas, hay un cierto agotamiento de lo que es la enseñanza, es ese sentimiento de ¿y para qué sirve lo que sabemos en un mundo que está, como para pensar el estado del mundo? Un mundo que está ahí sin que podamos saber bien cómo, incluso rehusándonos a nombrarlo con palabras que automaticen el ya sabemos. Por ejemplo, estuve tentado de decir en un mundo que está en llamas, pero no iba a decir llamas porque nosotros queremos habitar la brasa y tal vez queremos incendiarlos. Es un mundo que está roto, pero tal vez tenemos el orgullo de estar rotos. ¿Por qué no? ¿Por qué no vivir esta ruptura que habitamos con orgullo, con cierta, bueno, está bueno estar roto, o que no está bien compuesto en este mundo, estaría bien, o no habría que estar un poco roto para estar en el mundo? Entonces no sé cómo caracterizar este mundo. Podríamos decir un mundo destructivo, un mundo cruel. Hay una canción que se llama Dios, mundo cruel, de cuando yo era muy chico. Se ha dicho tantas cosas sobre el mundo, mejor no lo nombremos. No digamos que es inmundo, jugando con el negativo del mundo, y decir que es inmundo, pero me parece que tal vez poder decirlo así, ¿no? ¿Cómo pensar este mundo que no queremos nombrar, que decidimos no nombrar, que decidimos dejar en un estado de suspensión, sintiendo tristeza, cansancio, fastidio, dolor y también alegría cada vez que tenemos la oportunidad de pensar? No hay nada más que enseñar. Y está todo por pensar. A veces es la paradoja. Estamos aquí para perder la cabeza, porque urge atraer el deseo de un común estar y un común pensar. Esa es otra cosa para perder la cabeza. Parece que perder la cabeza es algo riesgoso. Cuidado, vas a perder la cabeza. Hubo en Francia un grupo que se llamaba Acéfalo.
Se pensaba, lo dirigía George Bataille, Klosowski, otros nombres. Siento que los nombres caen como monedas al suelo y hacen un ruido metálico que no dicen nada. Acéfalo era un grupo que decía que había que perder la cabeza para volver a pensar con los pies, para pensar con las entrañas, para pensar con el cuerpo, descabezar la racionalidad europea. Tal vez estoy citando sin tenerlo previsto a este grupo, porque nos hace perder la cabeza. No, nos hace falta, estamos aquí para perder la cabeza, porque urge atraer el deseo de un estar en común, el deseo de un común pensar. Y fíjense, ahí dice, urge atraer el deseo. ¿Cómo es la relación con el deseo? ¿Hay que atraerlo? ¿Hay una urgencia por atraer el deseo? Hay un fantasma que es temible, que es ese momento en que no deseamos. El momento en que ni siquiera tenemos ganas de levantarnos de la cama. El momento en que no queremos ir a la facultad, el momento en que no tenemos ganas de abrir el libro para leer. El momento del desencanto. Atraer el deseo supone poder encantar la vida en la que muera el deseo. El deseo es como, disculpen, no tenía previsto hablar del deseo, pero ¿qué es? El deseo es como una criatura a cultivar, a cuidar, a acariciar, es temerosa, escucha un golpe y huye, tiene una cierta fragilidad, no quiere sufrir. ¿Cómo se atrae el deseo? Hay que darle seguridad, confianza. Urge atraer el deseo. Este es un manifiesto que se empieza a decir de sí mismo, ¿no? Porque además todos los manifiestos tienen una cuestión muy como afirmativa. Hay que atraer el deseo. Bueno, y ahora que lo pensamos un poquito, dejémoslo tranquilo el deseo. Si llega el deseo, que llegue, pero no estar, qué sé yo, nos vamos a sentar a traer al deseo como si fuéramos en la orilla a traer peces, ponerles anzuelos. Y esta sería una pregunta. De pronto el deseo que urge acontece y no sabemos bien por qué. Hay una apuesta que el deseo acontezca cuando estamos con quienes podría acontecer el deseo. Bueno, dejemos el deseo. Respecto al deseo, que es el gran tema de esta facultad, me parece que a esta altura de la conversación, no sé si hay que traerlo, no sé si urge, tal vez hay que esperar. Tal vez hay momentos de apagón del deseo, no hay que desesperar. La relación con el deseo es solamente, bueno, no sé, me metí en un problema. Urge atraer el deseo a las aulas, porque hace falta ideas que nos seduzcan. Hay otra afirmación. Ideas que seduzcan. La seducción de las ideas. Ideas que, digamos, vamos a decir algunas cosas positivas de las ideas. Ideas que nos enciendan. Ideas que entusiasmen. Ideas que entusiasmen. Ideas que encanten la vida. Ideas que encanten la vida. Ideas que sean como un acto amoroso, como una caricia. Perdónenme, fue por decir algo tremendo. Una caricia al alma.
ideas que protejan, ideas que sirvan como murallas ante la hostilidad. ¿Qué ideas necesitamos? ¿Qué ideas seducen este presente? Ideas que nos hagan sentir la ilusión de que en esta proximidad estamos bien. ¿Estamos bien en esta proximidad? En el aula después de hoy, en el aula, en el hall, transformada en un aula abierta, un aula de paso. ¿Nos hace bien estar aquí? ¿Esa idea nos hace bien? No se nos hace bien esa idea. Estar en un lugar que no es el lugar del aula, para hacer las cosas que a veces no se pueden hacer en el aula. Estamos aquí porque queremos volver a sentir excitación en los cuerpos. ¿La suscriben esta? Volver a sentir excitación en los cuerpos. No hay excitación en los cuerpos dentro de las aulas. No hay excitación en el hall, no hay excitación en esta institución. La excitación en los cuerpos es un llamado al acting, o sea, a una acción indebida. La erótica en las aulas es algo que debe quedar en suspenso. ¿Por dónde pasa la erótica y los cuerpos encendidos en las aulas? Volver a sentir excitación en los cuerpos. Bueno, ahí hay algo que no sé cómo lo vamos a pensar, pero ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con eso que llamamos excitación, erótica, deseo? ¿Le hace bien a nuestros cuerpos estar en esta institución? No me ayuda mucho. Acá estamos. Deseo aguado, y para mí la clase es mover las aguas. Mover las aguas es una buena imagen, mover las aguas del deseo. Me viene la expresión aguas estancadas, orillas. Ahora vamos a hablar después. La orilla es Nosotros ahora estamos en una orilla de la facultad. Tal vez el mejor lugar para estar en un momento tan difícil es la orilla. Tal vez en la orilla es el lugar donde menos se sufre cuando hay sufrimiento. En la orilla podés esperar el momento. En la orilla podés huir. En la orilla puede haber fuga. Y en la orilla estás muy cerca del mar. Nos juntamos acá, en el hall, para darnos el contento de estar aquí. Me llamó mucho la atención hace un tiempo que la palabra contención tiene la misma raíz que contento. Con la palabra contención se han hecho cosas tremendas. En los hospitales se llama contención mecánica a estar un paciente en la cama. Contener es abrigar también en un abrazo un cuerpo que se pierde por todos los costados y que necesita sentir ciertos límites. A veces hace falta eso, un abrazo
que le dé como un límite, una contextura, como si te dibujara una caricia, el contorno de un cuerpo que parece que ni siquiera puede sostenerse. Pero contener también quiere decir dar contento. Me pareció que era una de las expresiones más lindas para traer esta noche. Dar el contento, dar un contento. O sea, estamos aquí para dar un contento. Y también para, si me permiten un grito de desahogo, a pesar de todo, no estamos tristes. A pesar de todo, no estamos tristes. Que el tercer piso de Irigoyen sepa que a pesar de los más de 19 años que lleva la gestión radical que apoyó al macrismo y que apoya a Milei, y que tiene todo atado, el centro de estudiantes, el claustro de graduados, el claustro de profesores, que organiza los concursos, que resuelve las rentas, a pesar de todo, no estamos tristes. Y si las aulas asfixian, a veces asfixian las aulas, nos juntamos a lo mejor a tomar aire. Pero digamos otra cosa, nadar contra la corriente cansa. Nadar contra la corriente cansa. En el río, mejor no nadar contra la corriente. Dejarse llevar por la corriente hasta que ese flujo o esa fuerza ceda. Pero en la vida, ¿qué hacemos? Nadar contra la corriente cansa. Hay un pez que nada contra la corriente, que es el salmón. Para desovar en un lugar seguro contra los peligros o los depredadores de sus crías. A veces nadar contra la corriente, aunque no, igual cansa mucho. ¿Por qué estamos cansados? Nadar contra la corriente cansa, pero a veces hay a quienes nos gusta nadar contra la corriente, nadar contra el sentido común, nadar contra la supuesta mayoría. Tal vez porque no podemos hacer otra cosa. A veces no nos damos cuenta que estamos nadando contra la corriente. Sentimos el cansancio. A mí me parece, disculpen que puedo dar un consejo, nadar contra la corriente cansa. Casi ni te conviene. Pero si nadás contra la corriente, decidí no hacerlo con convicción. No se puede dudar contra la corriente. Bueno, no sé. Una vez que decidí nadar contra la corriente. Y por otro lado, ¿a dónde nos lleva la corriente? ¿A dónde lleva la corriente ese flujo de fuerza que recorre el mundo en este momento? Nademos contra la corriente. Esperemos como los huevos del salmón que llegue el momento de estallar.
Otro consejo, puedo dar ahora consejos. Empezó como manifiesto, ya cuando el manifiesto que tendría el consejo como un ruego, da miedo, no manifestemos nada, vamos a cuidarnos, ¿no? A veces hay que cuidarse, a veces hay que volar bajito para que no nos detecten los radares. A veces hay que volar bajito para que no nos detecten los radares, no dejar de volar. Ustedes vieron que hay radares por todos lados. Yo no sé si en el hall debe haber una cámara, esto debe estar registrado en todos lados. Debe haber una captura fotográfica. Están mirando el celular. Bueno, es un número tranquilo, no peligra la facultad. No peligra la dirección, la conducción de la facultad. Nadamos bajito muchas veces. Volamos bajito. Volamos bajitos muchas veces. Volar bajito para que los radares no nos detecten. Nos juntamos aquí para ver si quedó algo en la bolsa descosida de la historia. Yo imagino la facultad como una bolsa descosida, como una bolsa donde se van perdiendo las cosas, se van perdiendo las grandes clases, los grandes textos, los grandes momentos, las grandes ilusiones, los grandes sueños, las grandes imaginaciones, los grandes disparates. Se van perdiendo las eróticas, se van perdiendo las excitaciones. Entonces nos juntamos aquí para ver, no para coser esa bolsa, porque tampoco se trata de embolsar los momentos, sino para revolver, para ver qué queda en la bolsa descosida de esta historia. Nos juntamos aquí, todo es más discutible. Más todo lo demás no, como si lo demás no fuera discutible, pero esto es más discutible. Nos juntamos aquí confiando en que el azar de este encuentro puede más que el algoritmo de las citas. Bueno, pero las caras que hacen así es por lo menos lo están pensando. Pero básicamente nos encontramos aquí para tener con quienes pensar un rato, con quienes reírnos y con quienes aplaudir aunque sea una pavada, un desahogo, una frase. El otro tema que quiero traer es el de la evaluación. El examen. Porque ¿qué otra evaluación pensaste? Bueno, pero también si quieren las evaluaciones diagnósticas. Acá surge, hay como toda una escuela de la evaluación. Empiezan con los exámenes, los parciales, los finales y después salimos a hacer evaluaciones diagnósticas. A medir, a clasificar, a ponderar, a armar rankings de inteligencia, de habilidades, de tristeza, de depresión. Somos medidores, así, medimos todo. La evaluación aplana la imaginación. Pero sobre todo, esto quiero decir, las evaluaciones en la facultad desprecian el acto de pensar. Las evaluaciones en la facultad son actos de humillación. Devalúan, como decimos. Son actos de expulsión, son actos de selección de clase,
puede ser que no se nos ocurra otra cosa que seguir haciendo lo mismo de siempre? ¿Cómo puede ser que no se nos ocurra otra cosa que seguir haciendo lo mismo de siempre? No es sencillo resolver cómo se piensa en una facultad sin evaluación, sin exámenes, sin reglas. Pero ¿cómo puede ser que no se nos ocurra nada? No se resuelve tengo la experiencia, acá hemos tenido la experiencia, no se resuelve con evaluaciones en grupo. En esos lugares se vuelve a repetir las mismas rutinas evaluativas que en cualquier otro lugar. La razón evaluadora gobierna este presente. Te viene la idea del mérito, la idea del resultado, la idea de las calificaciones, organiza aquí. La gente que se está retirando van a ser evaluados por la peor nota, no saben. La evaluación como castigo, como sanción, como amenaza, como revancha. La evaluación desprecia el acto de pensar. Pero eso no es lo que vos decías del deseo, que están encerrados en las aulas. O sea, me preocupa más estudiar para el examen que se viene que realmente poder hacer algo de lo que estamos aprendiendo. Sí, ¿se escuchó? Y lo dijo como enojada. Nos preocupa más memorizar. Bueno, estudiamos para aprobar. Y les voy a decir algo peor. Hay profesoras que dan clase para aprobar, que se apruebe el examen. Porque si vos conducís una comisión de trabajo práctico y a todos les va mal, a vos a su vez te evalúan de que bueno, no hiciste bien las cosas. Entonces se dedican a preparar exámenes. ¿Cómo? ¿Cómo no te entiendo? La evaluación lo sostiene. Sí, la evaluación nos sujeta, nos sostiene, nos amordaza. Y también está la evaluación nos pone, eso para mí, la evaluación, vamos a decir, ya se fueron todos los que estaban en las aulas, así que podemos decir más tranquilos. Escúchenme. ¿Quién no sintió un secreto placer sacándose la mejor nota en un aula? El momento de superioridad. La evaluación cultiva la fantasía de un momento de superioridad y por supuesto de inferioridad, por eso digo, es humillación, es humillante. Bueno, y también quería decir algo de las orillas que ya apareció. Quienes trabajan en hospitales saben que la única manera de no sufrir es orillar las prácticas. En los barrios, en los centros comunitarios, en los manicomios, que todavía no terminan, se necesita inventar modos de habitar las orillas. Tal vez este es un modo, pero hay que pensar en muchos modos de habitar las orillas. Como protección, pero también como lugar donde la imaginación nos visita. Pero sobre todo esto, habitar las orillas de la institución para no desistir, para insistir en estar aquí,
aunque sea a la orilla, no desistir de estar aquí, no abandonar, no privarnos del espacio público, orillar lo público aun cuando sea hostil, no desistir de lo público, no privarnos de lo público, orillar para evitar el poder. Ahora voy a hacer una crítica a las cátedras. A las escuelas. Pensar no es acumular pensamientos. Una cosa son los pensamientos y otra cosa es el acto de pensar. Parece raro, pero voy a tomarme el pueblo. Yo lo pienso así. Una cosa es pensar y otra cosa son los pensamientos. En la facultad nos enseñan a acumular pensamientos. Otra cosa es pensar. ¿Cuál es la relación entre pensar y los pensamientos? Nadar cuando la corriente cansa. Pensar también cansa. Los pensamientos son lugares para tener un momento de descanso del pensar. ¿Se entiende? Como si vos llegaras a una posada, eso es el pensamiento. Pero de ahí hay que partir. Es un lugar de paso el pensamiento. No para quedarte ahí. Mientras que estás ahí en la estadía, en la temporada, en un pensamiento, podés disfrutar de ese pensamiento. Podés sentirte acariciada por ese pensamiento, sentirte rodeada de placer por ese pensamiento, sentirte encendido por ese pensamiento. Pero quedarte ahí. ¿Se entiende esto? Quedarte ahí durante años, quedarte ahí. Las cátedras que fueron a hacer una estadía por unos meses y se quedaron 14 años con la misma bibliografía, con el mismo nombre propio. Díganme un nombre propio que amen en la facultad. Cualquiera. Ana María. ¿Cómo? Ana María. Silvia Leyes. Violeta Petit. Bueno, Ana María que Fernández. Silvia Fleischmann. Yoga. Bueno, un yoga. Es extraordinario. Pero escúchame, ¿te vas a quedar en un yoga? Hacé la temporada en un yoga. Hay que hacerla. Volví cada tanto de vacaciones a un yoga. Vas a descansar. Te vas a encontrar con un lugar acogedor. Pero ¿te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar en ese pensamiento? Pensar no es lo mismo que acumular pensamientos. Pensar no es lo mismo que consagrar o, ¿cómo sería?, idealizar un pensamiento. Yo pensé que me iban a decir, ¿cuáles son los pensamientos grandes que Freud acá? Freud. ¿Podés estar sin hacer una estadía en Freud? No. ¿Cómo te vas a perder una estadía en Freud? Es como si vos dijeras, me voy de viaje y me voy a conocer las cataratas. ¿Te vas a quedar ahí todo el tiempo? En las orillas, no que veo un gato en la comunidad. No hay rata. Hay rata. Los pensamientos no pertenecen a nadie. Las cátedras tampoco. Durante años se sigue diciendo la cátedra de. La cátedra de.
la cátedra como si fuera un lugar propietario. Esta es una buena noticia. Los pensamientos no pertenecen a nadie. Y el pensar no lo controla tampoco nadie. Pensar a veces es hacer una temporada en un pensamiento. Y a veces es vagar y vagar no encontrando refugio en nada. Pensar a veces es entrar en un vértigo que te da miedo. Pensar es navegar y nadar contra la corriente. Porque la corriente sería el flujo de lo ya pensado. Te subís ahí y tenés una identidad, tenés un rumbo, tenés un camino, tenés una pertenencia. Y todo eso pacifica el alma. No tener una pertenencia te deja en un estado de zozobra. Pensar es estar en estado de zozobra. Cada tanto refugiate en un pensamiento, pero no te aferres a él. Cuando llega la hora de partir, hacelo con la alegría de que el camino sigue, de que es un momento de paso, que el pensar es el seguir pasando por un pensamiento y otro y otro y otro. ¿Cómo? Como naufragar. Naufragar no es una mala noticia, es inevitable. Aunque bueno, no es gracioso naufragar. Nadie elige naufragar, salvo un autor como Kierkegaard que decía: naufragamos, señal de que navegamos bien. Lo decía en la época donde en la universidad que él enseñaba Hegel, que era un transatlántico seguro que iba, recorría todos los mares. Entonces él, frente a la clase de él no iba nadie, a la clase de Hegel se llenaba, y Hegel fue el rector, y era el poder, y era el pensamiento, y era monumental. Entonces él dijo: bueno, naufragamos, señal de que navegamos bien. Es decir, tal vez esa idea de que está cerca de lo que estamos diciendo, ¿no? De andar por las orillas, a veces nadar contra la corriente, esperar que llegue el momento, volar bajito para que no nos detecten los radares, y sobre todo decir: tiemblen, fachos. No estamos tristes. Porque lo que más quieren es que no estemos tristes. No les regalemos nuestra tristeza. Murmurémosla bajito. No detecten cuando estamos tristes. Porque tenemos también derecho a la tristeza. Pero tiembla, no estamos tristes. Tenemos tristeza, pero no estamos. Y en relación a esto, y voy terminando ahora con esto, dije que pensar no es tener pensamientos, que pensar es orillar en los pensamientos, que es pasar de un pensamiento a otro y a otro y a otro, que pensar es esa inconformidad con todas las formas de los pensamientos consagrados. Hay una relación entre pensar y la inconformidad. Inconformidad quiere decir que no te sentís a gusto en ninguna forma. Y que las formas son abrigos provisorios en la intemperie. Pensar es estar en un estado de intemperie, de desamparo. No es cosa pensar. Pensar se piensa desde la herida.
El pensar nace del dolor. Es una buena noticia para nuestro dolor. En el dolor está la posibilidad de pensar. El pensar nace del dolor. El pensar nace de la herida. El pensar no nace de la voluntad de pensar. No nace de querer erudición. No nace de acumular pensamiento. El pensar nace de que nos duela algo. Que algo nos moleste, como una piedra en el zapato. Pensar es andar con una piedra en el zapato, es andar con una molestia. A mí me parece que una de las grandes celebraciones del encuentro de lo común, de un encuentro como este, es recuperar relatos. Yo siempre imagino este espacio como un espacio donde contar un cuento, como reunirnos a escuchar una historia. ¿Vieron esa cosa de contar un cuento? Esa cosa de la expectativa de contar una historia. Tiemblen, fachos, vamos a seguir contando historias. No solo no estamos tristes, tenemos deseos de disfrutar relatos, tenemos deseos de reavivar la ceremonia del cuento en común, de escuchar una historia en común, de sentir si nos emocionamos o no cuando estamos en proximidad de ese relato, de sentir que no lo estás escuchando en soledad, que lo escuchás en soledad pero en compañía de otras soledades. Bueno, traje un relato para terminar. Es el relato más triste del mundo. Si yo dije, tengo que traer algo alegre. Bueno, ya dijimos, tiemblen, fachos, que estamos tristes, dijimos que hablamos mal. Pero quiero compartir, para mí este es el relato, no para mí, es el relato más triste de la historia de los relatos. No van a encontrar un relato tan triste como este. Pueden llorar antes de escucharlo porque les aseguro que es muy triste. Georg Büchner, que es el autor de este relato, es un dramaturgo alemán que murió en 1837. No había cumplido 24 años. En sus cuadernos se encontró una obra que estaba preparando fragmentariamente, que fue una obra que lo hizo, bueno, Büchner podría ser como Goethe, digamos, como esos grandes poetas románticos alemanes. Tuvo una cosa distintiva respecto de otros dramaturgos de la época, es que en la obra, en la dramaturgia de Büchner, se escribe Büchner con B larga, Büchner, yo lo pronuncio así castellanizadamente. Por primera vez aparece el sufrimiento de la gente común. Sus protagonistas, sus héroes, son tipos a los que no les pasa nada, casi mezquinos, temerosos, no son valientes, son más bien cobardes, asustadizos. ¿Se entiende? En esa época un héroe así era una profanación a la literatura de la época. Y en una obra que se llama Woyzeck, que es el nombre de un soldado raso que se dedica a ser barbero, y que la mujer lo traiciona y finalmente él la mata. Es si ustedes quieren, el primer femicidio en la literatura explícito de la época. Un personaje miserable, pero al mismo tiempo tan cercano, tan fácil de identificarse con cualquiera de nosotros, que lo hace insoportable la obra de Woyzeck. Woyzeck se hizo muchas veces, hay una ópera que se llama Woyzeck, tuvo una divulgación, una fama esa obra que vale la pena volver a pensar y volver a leer y volver a ver qué hay ahí. De esa obra hay un momento
donde se cuenta una persona, una coplera, alguien que dice que va contando historias por la calle, cuenta este cuento que les voy a leer. Y que yo no sé por qué quiero leer acá. Esa es una pregunta que me hice toda la tarde. ¿Por qué quiero leer esto acá? Bueno, quiero esperar que ustedes me ayuden. Dice, había una vez un niño pobre que no tenía padre ni madre. Había una vez un niño pobre que no tenía ni padre ni madre. Estaban muertos los dos. Y no había nadie más en el mundo. Había una vez un niño pobre que no tenía ni padre ni madre. Habían muerto los dos. Y encima no había nadie más en el mundo. Y el niño se puso en camino. Buscó día y noche. Y como no había nadie sobre la tierra, quiso ir al cielo. Se puso en camino, buscó día y noche, y como no había nadie sobre la tierra, quiso ir al cielo. La luna lo miraba con mucho amor. La luna lo miraba con mucho amor. Pero cuando después de mucho andar llegó a la luna, esta era solo un pedazo de madera podrida. La luna lo miraba con mucho amor. Pero cuando después de mucho andar llegó a la luna era solo un pedazo de madera podrida. Y entonces fue al sol. Y cuando llegó al sol, este no era más que un girasol seco y marchito. Fue a la luna y era un pedazo de madera podrida. Y entonces fue al sol. Y cuando llegó al sol, no era más que un girasol seco y marchito. Y todavía el niño quiso ir a las estrellas. Y todavía el niño quiso ir a las estrellas. Y cuando llegó a las estrellas, encontró apenas pequeñas moscas doradas. Está poniendo funeros. Y Bush no siguió con las galaxias. Y el niño, muy triste, no sabía a dónde ir. Y volvió a la tierra. Y la tierra era una olla dada vuelta. Un campo destruido. Y el niño estaba tan solo que se sentó y lloró. Y todavía sigue allí llorando. Y todavía sigue allí llorando. ¿Por qué leer esto para cerrar esta conversación? Yo creo que habité esta facultad por primera vez por eso, por este cuento, por este relato. Porque a veces no hay a dónde ir. Y vamos a un lugar esperando que ese lugar sea la luna y es un pedazo de madera podrida. Y vamos al sol, que es el sol, y es un girasol marchito y seco. Y entonces vamos a las estrellas, que son soles, y descubrimos que ya han muerto hace millones de años, y que la luz que llega es de una estrella ya muerta. Y entonces volvemos a la Tierra y no hay nada. Y no sabemos a dónde ir. Y entonces nos sentamos y todavía estamos ahí llorando. Tal vez es un encuentro para llorar. A mí lo que me entristece de eso es que está solo. Porque a lo mejor ir a algún lugar pensando que es lo que... Estamos en estricta, otro a lo mejor es otra cosa. pero estamos en estricta soledad. Este es un encuentro de soledades
que alguna vez lloran, que no vamos, tiemblen, no estamos tristes, tiemblen, no lloraremos esta vez, no nos verán llorar, pero sabemos que estamos llorando, sabemos nuestro llanto, sabemos nuestra soledad, sabemos que no hay dónde ir, pero tiemblen, no estamos tristes. Vamos a seguir pensando. Vamos a seguir nadando contra las corrientes. Y no nos van a detectar sus radares. No nos van a detectar sus radares. Vamos, por